Buenos días a todos. Disculpen un poco que estamos con los fundamentos. Más adelante van a entender el porqué de la razón de ser. Buenos días a todos y nada, ya me conocen. Soy Oliver, presentador y profesor, por así decirlo, de La Voz del Geek, y hoy vamos a comenzar ya con un poco más de fundamento, pero propiamente de lo que es el lenguaje de TypeScript, que es lo que vamos a utilizar para Angular, para el frontend. Y nada, como siempre, cualquier pregunta que tengan durante la presentación lo pueden hacer. Quisiera ver primero la parte teórica y luego vamos a código. Pero si tienen alguna pregunta que no entiendan, la pueden hacer inmediatamente y yo les respondo. Entonces, como dice la presentación, vamos a ver los fundamentos de TypeScript, reforzando un poco. Ya lo habíamos dicho, TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto que compila en el fondo, o sea, al final lo que TypeScript traduce es a JavaScript. Lo único que TypeScript te le da un poco más de formato, más de fuerza a lo que es JavaScript. Si vieron las presentaciones anteriores con los ejemplos que Jackson estaba haciendo, JavaScript es muy similar a TypeScript. Lo único que ahora TypeScript lo vuelve un poco más tipiado y no te permite hacer ciertas cosas que JavaScript normalmente te permitiría. Entonces eso hasta cierto punto te da cierta flexibilidad o un poco más de complejidad al código, pero también lo hace más seguro. Entonces, nada, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. En TypeScript tiene algunas ventajas, como dije. Es un desarrollo eficiente porque al final lo que traduce es en JavaScript y te da cierta flexibilidad. El código se hace un poco más legible y más entendible para alguien que viene de otro lenguaje de programación orientado a objetos. Y se integra de manera sencilla. Al ser JavaScript te permite correr el Node e integrarlo con otras aplicaciones en web y servidores. También para configurar el entorno de desarrollo, no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer más adelante, pero para tú instalar TypeScript necesitas Node, porque TypeScript corre encima de Node. Necesitan un editor de texto. Jackson utiliza Visual Studio Code. Yo también utilizo Visual Studio Code. Eso todos lo vieron en las otras presentaciones. El editor de texto o el IDE lo que te permite, te da ciertas herramientas que tú no tienes que hacerlo de manera artesanal, como yo suelo decir, o sea, a mano, porque antes todo tú lo tenías que hacer por línea de comando. Con un IDE tú tienes un entorno más seguro, tienes todas las configuraciones ahí. Yo recomiendo que utilicen Visual Studio Code, pero pueden utilizar Sublime Text o Atom, Visual Studio también, no hay ningún problema. O simplemente si lo quieren hacer de manera más artesanal, hasta en Notepad, ustedes crean un archivo, le ponen la extensión .ts y con los comandos de Node ustedes lo compilan y lo corren sin ningún problema. O pueden utilizar un Playground, que lo vamos a ver más adelante. Para los que no tienen computadora y tienen internet, pueden ir probando con eso, que es un Playground es un editor que está en la web, que pueden ir probándolo sin ningún problema. Ya luego la configuración del proyecto, todo eso lo vamos a ver más adelante, pero todo proyecto en Angular o en TypeScript necesita que tener un archivo tsconfig en formato JSON, que es lo que te permite darle la configuración propiamente, como dice, y cuál va a ser el comportamiento que va a tener el compilador. Si tú lo quieres que sea más estricto con los tipos, que si tú tienes, por ejemplo, tú puedes crear reglas para tu equipo de desarrollo que no utilicen, por ejemplo, console log para hacer pruebas o lo que sea. Nosotros los programadores, puntualmente los de frontend, utilizamos hacer pruebas. Como Jackson está haciendo las pruebas, cámara, console log, saludar. Y a veces se nos olvida que eso está ahí. Y ya cuando tú lo vas a compilar, si tú le pones reglas de que eso no va a estar ahí,
te da error de compilación. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando vayamos a entrar en Angular puntualmente. La clase de hoy es ver ciertos conceptos básicos de TypeScript puntualmente, para que no se sientan sobreinformados ya cuando yo comience a hablar en Angular, y que tengan preguntas más propias de TypeScript que de Angular. Entonces, TypeScript, al ser un lenguaje de programación tipeado, tiene sus propios datos, como lo vieron anteriormente. Hay unos tipos de datos que son primitivos. Eso varía de lenguaje en lenguaje, y también hay unos tipos de datos que son un poco más compuestos. En el caso puntualmente de TypeScript, los valores primitivos son number, string, boolean, undefined y null. En otros lenguajes de programación como C#, por ejemplo, null no es un lenguaje, no es un tipo de dato primitivo. Es un tipo de dato más complejo o compuesto en este caso. Y por ejemplo, los tipos de datos primitivos son los numbers, que eso aplica para enteros, flotantes y decimales. String, que ya vimos en la clase pasada cuáles son los tipos de datos string, y los booleanos. Eso en el caso de C#, pero aquí vemos que los datos primitivos como tal, o los que predominan, son ese grupo. Ya entre los tipos de datos más compuestos o más complejos se encuentran los arrays, las funciones, la clase, las interfaces, lo enum o enumerable, y las tuples. Las tuplas lo vieron ayer, lo vamos a ver más adelante. Esos son los key value pair o los diccionarios en otro lenguaje de programación. Y tú puedes crear obviamente tus estructuras de datos un poco más complejas. Pregunta hasta ahora con los tipos de datos, voy muy rápido. 3, 2, 1, asumo que todo bien. Bueno, ya luego también como lenguaje de programación tenemos las estructuras de control de flujo, que son los condicionales. Se le llama control de flujo porque con esto es que tú determinas qué camino, por así decirlo, o qué flujo va a tomar la aplicación. Aquí tenemos lo propio, los if else o el if, los switch y operadores ternarios. Luego vamos a ver cuáles son los operadores ternarios. Y nada, también tenemos los bucles, que los bucles nos sirven para repetir cierta parte del código o cierto bloque de código o cierta tarea que tú quieres que se repita n cantidad de veces o infinitas veces. Tienen que tener en cuenta con los bucles, porque dependiendo cómo tú programes o el lenguaje de programación, si tú haces un bucle mal y tiende a infinito, te puede joder la memoria dependiendo de lo que tú estés haciendo. Hay virus sencillos que tú puedes hacer, por ejemplo, en otros lenguajes de programación, en el backend, que tú puedes agarrar y crear carpetas en el disco local C, por ejemplo, infinitas veces, que se crea una carpeta, que se crea carpeta, que se crea carpeta y te llena el disco. Tú dices, coño, es un disparate, pero si tú no sabes que eso está corriendo por ahí, se te llena el disco, te jode, o te explota la memoria, que tú vayas haciendo cálculo en memoria y al final tú te vas, porque mi computadora está lenta. Entonces, quizás tú lo haces de manera intencional, quizás tú no lo haces de manera intencional y te pasa y el error fue tuyo. Entonces tienen que tener cuenta. Ustedes lo ven como cosa muy sencilla, pero cualquier cosa, por más sencilla que sea, tiene cierto grado de complejidad. Entonces, preguntas. No, bien. Ok, vamos bien. Otros partes de código que tiene TypeScript como lenguaje de programación son las funciones. Tú declaras una función, es muy parecido a lo que es una función en JavaScript y muy parecido también a otro lenguaje de programación como C# o Java. La declaración de funciones tiene una estructura que te permite una sintaxis un poco clara, o sea, tú lo ves cómo se declara y todo lo demás, y es un poco flexible. Como toda función o como todo lenguaje de programación orientado a objetos que maneja funciones, a las funciones tú le puedes pasar parámetros y también pueden tener un tipo de retorno.
Eso quiere decir que tú puedes tener una función que simplemente no reciba nada y que tu bloque de código solamente se ejecute, o que reciba un parámetro, tú operas sobre ese parámetro y retorne algún valor. Tenemos los arrow function o funciones de flecha, que son funciones un poco más sencillas porque solamente son en una línea de código donde retorna el valor. Son un poco más claras de entender porque solamente una línea de código, pero cuando tú no estás muy empapado con estos términos, se te complica porque tú lo lees y al principio tú no lo entiendes, pero más adelante vamos a ver ejemplos de todo eso. TypeScript como lenguaje de programación estructurado, orientado a objetos. Tú puedes crear tus propias clases, así como en C Sharp, y como vimos en clases anteriores, donde tú puedes tener clases y objetos. También tú puedes implementar lo que lo que es la herencia y polimorfismo. Eso lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos trabajando. Y las interfaces, no sé si lo hablamos en clases anteriores, pero una interfaz lo que te define una estructura o un comportamiento de una clase. Es prácticamente muy parecido a tú definir una clase. El único problema que en algunos lenguajes de programación, cuando tú implementas una interfase, todo el código que pertenece a esa interfase, la clase que la implementa, tiene que utilizarlo. Ahora no les tiene mucho sentido, pero más adelante ustedes lo van a entender. Tienen que tener en cuenta, cuando se habla de clase y herencia, son conceptos que tienen que ir empapándose, porque en entrevistas de trabajo le van a preguntar cuál es la diferencia entre una clase y entre una interfaz. Como dije, una clase tú puedes heredar de ella y no siempre. Una clase te define un objeto y una interfaz te define el comportamiento que va a tener ese objeto. Las clases se heredan, las interfaces se implementan. La palabra herencia e implementación son palabras clave para que ustedes asocien. Mira, estoy implementando esta interfaz o estoy implementando esta clase. De que te hablan de implementación, tú sabes que es una interfaz, es comportamiento. Desde que te hablen de herencia, son atributos o características, como vimos en clases anteriores, que hereda la clase hija de la clase padre que se está heredando. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, Carlos. Eh, una pregunta, vamos a un ejemplo de eso ahorita, porque, Sí. vale, porque creo que si uno lo entiende, viéndolo uno lo entiende un poquito mejor. Ok, está bien, tranquilo. Gracias. Entonces, seguimos. TypeScript te permite utilizar encapsulamiento y exportación. Eso es conceptos muy propios también de la programación orientada a objetos. El encapsulamiento es eso mismo. Te permite tú tener parte de código que solamente lo utilicen las clases o las interfaces que tú quieras implementar para ese código, y solamente tú exportas ciertos métodos, o la comunicación con esa clase se va a dar por las vías que tú exportes. Más adelante, quizás no hoy, pero a medida que vayamos trabajando lo vamos a ver más en funcionamiento. Imagínense que ustedes como desarrollador frontend, si quieren por ejemplo hacer cuando tú te logueas a cualquier aplicación, por ejemplo, para tú utilizar tú entras a algunas páginas y te dice que tú no tienes acceso necesario, aunque la página sea pública, tú la puedes ver, pero hay acciones que tú encapsulas y solamente tú le exportas por medio de un método de autenticación. Dígase que tú necesitas usuario y contraseña en este caso para tú poder acceder a esas partes del código. De eso se trata más o menos el concepto de encapsulación y exportación. También tenemos lo que son namespace o espacios de nombres, donde tú puedes tener, por ejemplo, todo esto pertenece a este namespace. Tú puedes crear un namespace que sea de recursos humanos, por ponerte un ejemplo, y todo lo que tú hagas de recursos humanos, ya sea público o privado, como residen dentro del mismo namespace,
tienen ciertos niveles de comunicación. Tú, incluso dentro del mismo namespace, tú puedes tener cosas que sean privadas o públicas y que solamente se compartan con los hermanos, por así decirlo, no con los primos, para que tengan, somos de la misma familia, pero hay cierta comunicación entre hermanos que no sucede entre primos, para que tengan un concepto un poco más claro. Entonces, eso te permite agrupar, el manejo de conflicto de errores, también tú lo puedes segmentar, porque si te está pasando algo con ventas, ya tú sabes que tú no tienes que buscar nada en recursos humanos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué te permite TypeScript? Una gestión precisa, como dije anteriormente, tú puedes capturar y manejar errores. Siempre hablamos del manejo de errores aquí, lo vamos a ver, cómo debuguear y todo eso a medida que vamos trabajando. Y TypeScript, hacer un lenguaje tipiado, te permite detectar errores más comunes durante la etapa de desarrollo, ya sea que te falte un punto y coma, un misspelling, o sea, algo mal escrito, una variable, qué sé yo. Antes, recuerden que todo esto se hacía de manera manual, sin IDE. Ya los IDE te ayudan mucho. Antes tú abrías un archivo de texto, comenzabas a escribir tu código, luego tú tenías que compilarlo y luego ejecutarlo. Fácilmente hay errores de compilación y errores de ejecución, que lo vamos a ver también durante el curso con el manejo de errores. Y antes era un poco más tedioso. Ahora con los lenguajes de programaciones, desde que tú estás escribiendo y los IDEs te dicen, wey, esto que tú estás haciendo te puede traer un problema. También hay errores de lógica que tú, en tu cabeza, tú lo tienes, parecen bien, pero con los IDEs te dicen, wey, esto que tú estás haciendo, yo creo que te puede dar un problema. Revísalo bien para ver si esto es lo que tú quieres hacer. Entonces eso te ayuda mucho. Y algún dato muy importante, no importa, no tengan miedo, esto no es medicina, todo lo que le llegue a su cabeza, usted lo puede intentar y lo puede probar. ¿Qué es lo único que puede pasar? Que quizás hayan formas más eficientes de hacer lo que usted quiere hacer y todos los caminos conducen a Roma y quizás tú cogiste el mal algo, pero llegaste a Roma. Entonces no tengan miedo de experimentar ni de programar, no importa el lenguaje. Otra cosa que yo lo comenté en una de las clases, creo que fue la de ayer, de Jackson, durante el curso, vamos a ver cómo buscar información. ¿Dónde tú puedes buscar información? TypeScript, en el caso de TypeScript y de Angular, tienen documentaciones oficiales que tú vas a la página y te enseñan, hay pequeños tutoriales, te enseñan paso a paso cómo tú configurar tu ambiente. Si tú necesitas alguna información más detallada, por ejemplo, de un tipo de dato o de una clase propia que tiene Angular o TypeScript, te dan ejemplos y niveles. También hay comunidades, hay foros donde tú puedes tener un error. Ah, mira, yo estoy intentando hacer esto y no me da. En teoría, mi código yo creo que está bien. Y la misma comunidad, los foros activos, te responden y también te dan ejemplos para que tú veas dónde fue tu error y también te ayudan a eficientizar un poco tu código. También hay muchas bibliotecas y frameworks, por ejemplo, como en el caso de GitHub. En GitHub hay muchos repositorios de cosas que tú puedes implementar en tu código. Como hablamos, Angular es modular y tú puedes, por ejemplo, tú puedes tener un módulo solamente de login y tú exportas eso y eso es una herramienta que en teoría tú la puedes vender o lo que sea y te sale más. Mira, yo necesito implementar un login. Ya hay una librería que login, tú nada más la instalas y ya hasta cierto punto tú tienes un login instalado. Entonces, nos vamos a referir a eso más adelante, durante el curso, cada vez que tengamos un error, si no lo podemos resolver, cómo buscar. Y eso sería toda la parte de teoría. Ahora vamos a pasar a código. No sé si tienen preguntas ahora en la parte teórica y todo eso. No, ok, asumo que está todo bien. Entonces, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Todo nítido. Sí. Sí, Jackson. O sea, no es más una pregunta, es más un consejo a los chicos.
entiendan que cuando usted va a comenzar algo nuevo, usted se van a sentir un poquito confundido, un poquito abrumado, y es normal. Mi consejo es que no se rindan, manténganse ahí tranquilos, el conocimiento le va a llegar, usted va a entender la cosa al paso, así que no se desesperen. Que Oliver y yo ya dominamos estos temas, no fue tampoco algo que lo aprendimos de la noche a la mañana, fue experimentando, probando, leyendo y seguir leyendo. Así que no se desesperen, esos términos técnicos que nosotros mencionamos, si usted no lo entiende, más adelante usted lo va a ir entendiendo poco a poco. Así que ya saben. Ok, nada. Esto, iba a utilizar un IDE, pero me acordé que mucha gente me decían que no tienen los equipos todavía, así que busqué un Playground. O esto, a esto que se le llama Playground. Esto te permite tú compilar o hacer lo que tú quieras sin necesidad de instalar ninguna herramienta externa, solamente utilizar internet. Eh, si vieron las clases de fundamento, verán muchas cosas similares a, a lo que es JavaScript, en lo que Jackson estaba mencionando en las clases anteriores. ¿Cuál es la única diferencia? La forma en cómo se declaran las variables. ¿Qué es una variable? No voy a pasar eso, no lo voy a decir porque ya asumo que lo vieron con Jackson, pero una variable no es más que una cajita donde tú almacenas un valor, valga la redundancia, variable. Eso quiere decir que su valor cambia con el tiempo. ¿Cómo está compuesta una variable? Por el nombre en TypeScript, se podría decir que al revés a muchos lenguajes de programación. Porque, por ejemplo, en C Sharp, primero va el tipo de datos, el nombre de la variable y alguna asignación. En el caso de TypeScript, tú puedes utilizar en Angular, esto es opcional, perdón, la palabra let, que es lo que te, como dar iniciación a lo que tú vas a declarar. Tenemos el nombre de la variable, en este caso está en español. Ojo, trate de programar en inglés todo lo que se pueda. Si usted no entiende algo, vaya a Google, lo traduzca a algo que tenga sentido, porque a veces Google salta con Google es Google, pero para el tema de hacerlo más rápido y para que lo entiendan, lo hicimos en español. Entonces, dos puntos, que es, este da sintaxis. Los dos puntos siempre van cuando tú estás declarando una variable. Ya vamos, más adelante vamos a ver que si en el caso del enum no son importantes, pero para la iniciación sí. Entonces tenemos el tipo de datos que es number. Esto aplica también para decimales. Yo puedo tener 10.0 sin ningún problema porque al final son number. Hay otros lenguajes de programación que para tú hacer eso tienes que usar otro tipo de datos, pero no vamos a entrar en detalle a eso. Se lo tengo en cuenta, o sea, se lo digo para que lo tengan en cuenta más adelante, por si lo ven diferente. O sea, recuérdense que son lenguajes de programación diferentes, aunque hagan lo mismo, cada lenguaje tiene su sazón y su forma de hacer la cosa. En el caso de TypeScript, number aplica para todo tipo de números, negativo, positivo, entero, decimales, fracciones, lo que usted quiera. Tenemos los tipos de datos cadena o string, recuérdense que estos son los primitivos. Se usa comilla doble. En el caso de JavaScript como tal, los strings se representan por por comillas simples. En TypeScript, comilla doble, pero también tú puedes utilizar comillas simples, pero es más un tema de preferencia. Yo prefiero comilla doble. Ustedes lo pueden utilizar como comilla simple. Tenemos los booleanos que solamente te guardan un tipo, o sea, un tipo de datos, si es verdadero o falso. En este caso se setea a true. Tú, si tú quieres, tú lo puedes poner falso. Otra cosa, tú lo puedes poner. Bueno, aquí no te permite. Pero en algunos lenguajes de programación, por ejemplo en SQL, eh, el tipo de datos 1, si saben, si cuando Jackson habló de binario, recuerden que toda computadora habla en lenguaje binario, dígase 0 y 1.
donde 0 representa apagado o falso y 1 representa encendido o verdadero. Se le hago el comentario ahora porque a veces cuando ustedes son desarrolladores front-end, pero a veces cuando se guardan datos en base de datos, hay personas que acostumbran a enviarte 1 o 0 en vez de guardarlo como booleanos, como tal, true o false, lo guardan como entero o como... Sí, como entero en este caso, no entra en detalle. Y eso es lo que te devuelven. Te digo, no van a entender lo que yo les estoy diciendo ahora, pero más adelante, cuando ustedes están haciendo integraciones, recuerden que hay una persona que es de backend que le va a estar enviando información a ustedes que ustedes tienen que mapear o presentar en una pantalla. Si tú pero los booleanos son true o false y tú me estás mandando un 1, no es que está mal, es que lo guardaron de esa forma y 1 representa true, 0 representa false. ¿Entendieron? ¿Todo bien? Sí. Ok, asumo que sí. Tenemos otro valor primitivo que es el null. ¿Qué es null? Eso es complicado. Porque null, en teoría, es vacío, pero no es vacío porque tiene el valor null. Cuando algo está nulo es que todavía su valor o lo que sea que tenga no ha sido asignado. Más adelante podemos ver que si a una variable null tú le puedes asignar cualquier otro valor. Lo mismo pasa para undefined o indefinido. Eso quiere decir que su valor, el valor como tal, no ha sido definido y hay muchas cosas a veces que tú quieres hacer. Tú inicias la variable, tú haces algún procedimiento que en teoría, por ejemplo, tú estás llenando un formulario y en teoría tú tienes en la cadena, tú puedes decir que tú tienes esto en un formulario, nombre, string igual a, tú lo puedes así. Hasta ahí tú tienes el tipo de datos, pero todavía tú no tienes el valor. O sea, el valor puede ser tanto como null o un define, dependiendo de la operación que tú estés haciendo. Entonces, cuando tú tratas de hacer alguna validación con ese nombre, si el nombre todavía, por ejemplo, aquí tú tienes la persona, tiene nombre y edad, si más adelante tú intentas imprimir qué tiene esa persona y todavía tú no le has asignado el valor, puede que te dé null o undefined dependiendo a qué tú estés accediendo. Puede ser a la variable como tal o a la propiedad nombre. Entonces, le hago el comentario porque a veces cuando estén viendo los logs, que es donde te dice todo lo que está pasando, te puede dar un error. Y dependiendo del error, si tú tienes la experiencia, ya tú sabes cuál puede ser el problema. Ah, no, mira, es que está un define, o que la variable todavía el valor no se le asignó. Está null. Ah, sí, mira, se le asignó un valor, pero no coge el valor que yo quiero. O sea, él tiene algo, pero no tiene nada. Entonces, más adelante, con ejemplos más complejos, ustedes lo van a entender. Otra cosa, esto que tenemos aquí, cuando ustedes usan igual luego de una variable, ustedes están haciendo la declaración de la variable. O sea, tú estás declarando esta variable que se llama número y al mismo tiempo tú estás haciendo la asignación. O sea, tú le estás asignando ese valor. Recuerden, esto es como una cajita donde tú tienes la caja y dentro de la caja tú pones el valor. Como vimos en clases anteriores, dependiendo el tipo de caja y el nombre que tenga, ya más o menos tú asumes qué valor va a tener. Como es un número, si tú como programador lees este código, tú dices, ah, no, mira, esto que está aquí, que solamente es una declaración, mira, yo estoy declarando una variable nombre. Ya ahí te comienzo que hay una variable, yo voy a almacenar algo que, como su nombre indica, es un nombre. Y ya tú comienzas a asociar los nombres, son tipo string, obviamente tiene que ser tipo string, a menos que tú seas el hijo de Elon Musk, que es número, vainita, nada más número. Pero, obviando esa excepción, ya tú sabes que lo que tú vas a almacenar ahí, si tú lo ves más adelante,
para ti eso no te va a sorprender cuando más adelante tú veas a Juan, o veas a Pedro, o veas a José, porque ya tú tienes, tú tienes la asignación, o ya tú tienes la declaración de la variable. Esto se usa mucho más, por ejemplo, si son datos complejos, sí, tú haces la declaración y la asignación, pero cuando se está trabajando con clases, interfaces, mayormente lo que uno hace es la declaración de la variable y más adelante, dependiendo de las operaciones que tú vayas a hacer, tú comienzas a asignarle nombre. Hay dos formas de hacerlo, por eso se lo puse aquí. Y eso es totalmente correcto. Si tú dejas punto y coma, TypeScript no te dice nada, porque recuérdense que en JavaScript esto está en base a JavaScript. En JavaScript los puntos y coma son opcionales, pero mi recomendación es que cuando ustedes terminen una línea de código le pongan punto y coma, porque son milisegundos que tarda el compilador en traducir que esa línea de comando terminó ahí. No sé si Jackson se lo comentó en sus clases, pero en los lenguajes de programación modernos, lo que determina dónde termina una línea de código y dónde, no una línea de código, dónde comienza un bloque de código y dónde termina es el punto y coma. Por ejemplo, si ven aquí, tú tienes para la variable persona, tú tienes todo eso en una línea de código, pero no necesariamente tú tienes que hacer todo eso en una línea de código. Tú puedes hacer esto sin ningún problema. Y el lenguaje de programación te lo permite, porque al final, cuando él compila, él lo que va a agarrar es, mira, comienza aquí, dice, ok, esto es una palabra reservada para una variable, la variable se va a llamar persona. Mira, tiene esta configuración que es una tupla o un diccionario. Sí, mira, y también le asignó el valor, porque mira el igual aquí. Y eso lo va haciendo, lo va traduciendo y lo va poniendo en una línea. Al final, si él no ve esta determinación, cuando él vea esta otra palabra que es un enum, ya él va a hacer una pausa para decir, no, mira, la variable termina hasta aquí, esto es una variable y aquí comienza otro proceso. Entonces, son milisegundos porque es una computadora, eso es rapidísimo, pero cuando tú tienes mucho vaina así, a veces la compilación tarda más un tiempo, son milisegundos. Ustedes lo hacen si quieren, si no, no. Gusto personal es punto y coma, porque yo vengo de otro lenguaje de programación donde no te permite, si tú no terminas un bloque de código con punto y coma, te va de error. Y hay muchos memes por ahí que cuando tú duras media hora debugueando tu código y al final lo que te faltaba era un punto y coma. Eso ya no pasa tanto por lo que dije anteriormente con el tema de los IDEs y demás. Pregunta hasta ahora con los tipos de variable primitivo en TypeScript. Ok, todo bien hasta ahora. Pasando a los tipos de datos un chin más complejos ya. Tenemos lo que son los arreglos. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es una agrupación de variables del mismo tipo. Por ejemplo, tú puedes tener un arreglo de nombres donde todo lo que tú vas a almacenar ahí son nombres. En el caso que estamos viendo ahora, esto es un arreglo de números donde todo lo que tú vas a almacenar son números. Si yo agarro y hago esto, vamos a ver, y digo que aquí yo voy a poner a Juan, me dice que no se puede. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué no se puede? A ver si están prestando atención. Sí, Carlos. Porque Juan no es un número. Exacto. ¿Y cómo tú te das cuenta que tú nada más tienes que almacenar números en esa variable? Pues bueno, después de los 2 puntos dice el tipo de datos que va a tener ese arreglo, ¿no? Exacto. Ya están viendo. Aquí yo declaro... Coño, qué bien, ya. Juan está cogiendo. Carlos. Está Carlos, perdón, sí. Juan, Que ese pupilo, ese estaba lleno en la clase y estaba participando. Por eso yo te digo entonces, pues recapitulando para que vuelvan a entender
lo que ya se saben. Esto aquí, tú le estás diciendo al compilador que tú vas a declarar una variable. Este va a ser el nombre de la variable. Luego de los dos puntos viene el tipo de datos. Te dice, güey, esto va a ser un número. Pero si ustedes se fijan, aquí arriba yo tengo un número, pero este número no tiene los corchetes. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre esta variable y esta variable, que este solamente va a guardar un único valor. En este caso, le estamos asignando el número 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no cambio esa variable a lo largo del programa, su valor siempre va a ser 10. No varía. Entonces, aquí va a ser un arreglo de X cantidad. Aquí es n, tú puedes tener, pero es un arreglo de números. O sea que todo lo que yo le voy a asignar a esta variable van a ser números. Si yo trato de poner aquí una cadena de caracteres o tipo string, te va a decir que no se puede. Si ustedes usan un IDE, si te dice, tú simplemente viéndolo, te dice, Waze, te pone esto como si fuera Word. Que cuando tú tienes algo mal escrito, Word te lo marca, te lo subraya, por así decirlo, en rojo. Dependiendo del IDE, cuando tú le pasas el mouse encima, te dice cuál es el error. Te dice el tipo string no es asignable al tipo de datos número. O sea, Waze, lo que tú estás haciendo está mal. Tú no puedes a un string, a un número, asignarle un string. Y también, dependiendo el IDE, aquí cuando tú te vas a la parte de errores, porque tú puedes tener más de uno aquí que tú no lo veas, tú puedes tener algo aquí. Si te dice, mira, aquí tú no lo estás viendo, tú dices, yo nada más tengo un error, que es Juan. Pues mira, yo borro Juan y no pasa nada. Pero tú no estás viendo la pantalla completa, pero el IDE te dice, Waze, más adelante tú tienes aquí, hay algo que esto está faltando. Tú dices, coño, ¿dónde está? Dependiendo el IDE y cómo tú lo tienes configurado, incluso te dice hasta la línea de código donde se encuentra esa. Si ustedes se fijan aquí a la izquierda, están las líneas enumeradas. ¿Para qué? Para cuando tú tengas un error o pase algo, te dice, Waze, en la línea 17 tú tienes un error. Oh, sorpresa, la 17 está vacía. Y ahí comienzan, eso más adelante lo vamos a ver, cuando estemos manejando errores, los problemas existenciales del programador. Cuando el compilador te dice, güey, tú tienes un error en la línea 17, cuando tú vas a tu código, la 17 está vacía, tú dices, wow, está como mi cuenta de banco. ¿Cuál es el problema? Pero a veces es que pasan errores o antes de esa línea o después de esa línea. Y dependiendo la experiencia, tú vas más o menos, ya tú sabes más o menos por dónde están los errores. Pero el error está aquí abajo y es que yo hice un comentario. Jackson, ¿tú le hablaste de los comentarios a ellos? No. Yo hablé por la arribita, yo le dije que la parte verde, eso es comentario, eso no, el líder no lo toma como un código. Ok. Entonces, sí, eso es comentario. ¿Cómo tú comentas un código? Eso varía de IDE y de lenguaje de programación. Pero mayormente todos comparten esta nomenclatura, donde la única diferencia entre este comentario y este comentario es que este comentario abarca un bloque de código. ¿Qué bloque de código abarca esto? Todo lo que esté desde aquí hasta donde él encuentre su opuesto, que es donde cierra. Si yo lo muevo de aquí y lo pongo aquí, todo eso, lo que él abarque, está comentado. Y como aquí es otro error, pero vamos para adelante, eso no importa. Y la otra diferencia es, me faltó esto. La otra diferencia es que o sea, el doble slash solamente comenta una línea de código. O sea que si yo agarro y hago esto, y le doy a la función, si se fijan, solamente me comentó esa línea de código como tal, y todo lo otro lo ve como código. Y como está mal estructurado, no cumple con la sintaxis, el IDE te dice que está esperando una declaración o un statement. O sea, Waze, falta algo aquí. No sé lo que es, pero falta algo. Ténganlo en cuenta, porque a veces, como en el caso de ahora, tú estás haciendo algo en un mismo archivo y uno
como programador, tiene muchos pecados. Uno de los tantos pecados que tenemos como programador es dejar código que no se va a utilizar comentado en el archivo. ¿Para qué? Por la fe y esperanza de que algún momento lo vamos a utilizar. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Yo creo que viene con papa escrito. Porque siempre se queda. Entonces, ajá, Mauri. Eh, o sea, noto arriba que tú, a donde dice tipos de datos más complejos, ahí tú pones el doble slash, ¿verdad? No te Ajá. da error. Entonces, cuando tú pones el compilador y después pones la variable, solamente cuando tú haces, lo pones en ese tipo de datos, ahí es que te da error, ¿verdad? Repite la pregunta. No te No sé entendí. si me entendí. Ahí a donde dice, en la 11, o sea, en la línea 11 dice tipo de datos y tú le tienes doble slash. Tú estás hablando de ese error que da a veces. Eh, Solamente te da error cuando tú se lo pones adelante del compilador, el doble slash, Eh, o en una variable. no. Yo entendí más o menos por dónde va tu pregunta. El error viene. Esto es un comentario. Esto hay muchos programadores lo usan para dejar información. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, por ejemplo, esa es una información. Veis, aquí vamos a ver tipo de dato primitivo. Ya yo como programador sé que todo lo que viene en ese bloque de código es tipo de dato primitivo. O sea, yo asumo que todo eso que está ahí, se puede del caso, todo eso es tipo de dato primitivo, porque eso es lo que yo espero. Porque lo que tú me estás diciendo aquí es que todo lo que viene aquí es tipo de dato primitivo. Los errores vienen de compilador. Para este tipo de comentarios no vienen porque este comentario solamente es de una sola línea. Y ya con el doble slash se entiende que es una línea. El error viene cuando son comentarios de bloque de código, que es con esta sintaxis. Si a esa sintaxis yo le digo, Waze, yo voy a abrir comentario y lo hago de esta forma y yo quito esto que está aquí, que es lo que cierra, me va de error porque él está buscando, Waze, tú abriste un comentario aquí, pero yo no veo dónde cierra eso. Entonces, el compilador te puede decir ese error. En este caso te lo dice el IDE porque el IDE hace una precompilación en tiempo real y tú no tienes que esperar el último momento para resolver ese error, por ejemplo. Entonces, solamente para esos tipos de comentarios es que te puede dar error. Para estos, no. ¿Qué error te puede dar ese comentario? Cuando es una sola línea. Porque esto es el signo de división. Entonces, él lo que está esperando es, si tú te fijas, te dice que la expresión no está terminada. Porque está esperando los dos números para dividir. Pues, si tú haces esto, ahí sí ya no te da error. No sé si esa era la pregunta que tenía o esa era. Ok. Entonces, volviendo a los tipos de datos complejos, me quedé aquí que la única diferencia entre un arreglo y una variable es que una variable solamente almacena un valor variable. Hay otro tipo de datos aquí que nosotros no lo vi, pero tenemos también esto. Que es constante. La cédula. El tipo de datos string, porque tiene guión. Y ¿cuál es la diferencia entre esta variable y esta variable? Que esto es una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor que tú le asignes a esa variable no va a cambiar. Se mantiene constante. Las constantes pueden ser de cualquier tipo, ya sean primitivos o pueden ser de valores complejos. ¿Para qué se utiliza eso? Para casos donde tú sabes que el valor siempre va a ser el mismo. Es un poco más eficiente. ¿Por qué?
Porque tú puedes tener, por ejemplo, mira, yo voy a hacer un bucle que llegue de 0 a 10. Tú sabes que 10 no va a variar, pero el compilador cuando traduce ese código a computadora, sabe que esto es variable, o sea, que varía, y se queda a la espera de que algún momento a lo largo de la aplicación tú puedes hacer esto. Mira, número igual a 10. Yo puedo agarrar ahora que número es igual a 18. Pero también puedo decir que número ahora es igual a 28. Pero después yo puedo hacer esto de nuevo, que número ahora es igual a 10. O número es igual a número menos 1. ¿Por qué? Porque él sabe que esto es una variable no constante y a lo largo a lo largo de la vida útil de esa variable y dependiendo del scope tú puedes hacer todo eso. Pero con una constante, si yo agarro y le digo a la cédula que ahora va a ser esto, va a ser vacía, de una vez me dice, Waze, usted es un loco, porque tú no le puedes asignar un variable, o sea, tú no puedes hacer una asignación a la variable cédula porque es una constante. Ya el compilador a esa variable la almacena con ese valor y ya él sabe que todo lo que tú tienes que hacer con esa variable es utilizarla. Tú no puedes cambiarle su valor. ¿Por qué? Porque es constante. ¿Entendieron? ¿Fue claro? Muy rápido, ¿no? Ok. Entonces, cerramos aquí. Otra cosa, yo no puedo tener un define, no puedo tener aquí, sí, Jackson. Para que beba un chin de agua y entra un poquito en la parte de anuncios. Nada, chicos, para recordarle a ustedes, seguir las páginas, recuerden, tenemos Patreon, ustedes saben ya cuál es el objetivo de Patreon, ¿verdad? Con un solo dólar, que eso, el dólar está a 60 pesos, 60 pesos mensuales, eso usted no lo siente. Con esos 60 pesos, usted se va a ayudar a usted y también a la comunidad que crezca para nosotros seguir haciendo estos contenidos. Recuerden que esto es sin fin de lucro, esto es más para ayudarle a ustedes a que aprendan y también darle la facilidad a algunas personas que por aquella razón no tienen máquina y cosas así. La meta principal de nosotros, la mayor, es tratar de nosotros buscar un local para así nosotros dar la clase presencial. Algunas personas que en su casa por aquella razón no pueden tomarla y nada, tratando de buscarle toda la facilidad posible para que no tengan excusa para que puedan continuar en este mundo tan fascinante que es el desarrollo de software. Así que ya saben, el link se lo enviaré por el grupo para que aquellos que todavía no han seguido las páginas en nuestras redes sociales lo hagan. Así que ya saben, hablamos. Ok. Luego de la pausa, vienen los exámenes. Primer examen. Para que no se. Exceptuando a Carlos, que Carlos está activo. Pero como Carlos ha participado mucho, para que los otros se suelten. Dado lo visto hasta ahora, ¿por qué yo puedo hacer esto y no puedo hacer esto para este arreglo? Más claro, porque yo puedo a este arreglo asignarle esta variable que está ahí arriba y no puedo asignarle estos valores. Cualquier persona menos Carlos. Menos Jackson y Carlos. No, no. Señores, suéltense, esto no es medicina. Si no sabe usted ese profesor. A mí no se me confunde. ¿Cómo es? Te lo vuelvo y lo repita porque no se me estaba mostrando en pantalla. Ok. ¿Ya tú puedes ver la pantalla ahora? Ahora sí. Ok. Aquí hay un error, claramente. Ahí te lo dice. ¿Cuál es el error? No lo voy a parar ahí arriba. Pero si ustedes se fijan, aquí yo tengo esta secuencia de números, pero aquí yo estoy utilizando una variable, que esa variable está ahí arriba.
¿Por qué el compilador me dice que yo puedo hacer esto, o sea, asignar esta variable a ese arreglo y no estos dos valores al mismo arreglo? No, Carlos. O sea, según lo que yo entiendo, número se puede agregar porque declaramos arriba que el valor de número es un dato number, que es 10, que va incluido entre los tipos de datos que van dentro de ese arreglo. Y me imagino que los otros dos, porque justamente no son de este mismo tipo, o sea, no son otro tipo de datos que no es number. Exacto. Ese es justamente el error. Cuando tú tienes una variable de un tipo, en este caso de tipo número, no necesariamente tú tienes estos valores aquí, sino que tú le puedes asignar a esa misma variable de tipo arreglo otra variable que sea del mismo tipo. Las demás personas entendieron, Amaury, Jennifer, Sadiel. Lo que pasa es que no se me estaba mostrando en pantalla, pero prácticamente yo vi eso mismo que dijo Carlos. Ah, ok. Porque ahorita, o sea, ahorita también tú lo explicaste, literal. Bueno, Pero sí, yo entendí. entonces, entre los otros tipos de datos complejos que tenemos, están las tuplas. La tupla son valores dobles de una variable, no es un arreglo, es una tupla. Su declaración es igual, lo único que a la tupla tú tienes que decirle entre corchetes cuál va a ser su key, qué tipo de dato va a ser el key y qué tipo de dato va a ser el value. ¿Qué es el key y qué es el value? Para una tupla, el key es por donde tú vas a acceder a ese valor y el value es el valor. En este caso tenemos una tupla tipo string number, donde quiere decir que para hola tú vas a tener el valor 5. Tenemos otra que tú tienes, eso no, yo te estoy dando ejemplo, eso no, ustedes no lo van a ver nunca. Donde el key es un define y el valor es número. Cuando yo trato de hacer esto, entonces me dice que no se puede porque aquí al key yo le estoy pasando el valor string y no lo que él está esperando, que es un define. Si yo agarro y pongo entonces un define, me dice que sí, y aquí ya yo puedo poner cualquier número que me dé mi gana. Negativo, positivo, una fracción o un decimal. Me llevé el colchete. O un decimal. Sin ningún problema. Aquí él está esperando number. Y le estoy pasando un string. Entonces él está esperando esto. ¿Cómo yo accedo a eso? Oh, fácil. Si yo agarro le digo tupla. Punto. No. ¿Cómo era la tupla? Entonces se me olvidó la vaina. Esto es JSON, sería esto. Tupla 1 string. ¿Cuál es punto value a esto? No. Ve. Ahora vamos a San Google. Y es de tipo nombre. ¿Verdad? Agarra. Le da 5. No te dice. Dice, wow, ¿cuál es? Tengo un error. ¿Cuál es mi error? Lo primero, esto es supervivencia 101. Se lo digo porque ustedes van a tener muchas preguntas a lo largo de este curso y yo sé que nos van a querer hacer muchas preguntas. Lo primero que ustedes tienen que hacer como supervivencia 101 es identificar cuál es su error. ¿Cuál es el error? Oh, mi error es fácil. Yo tengo una tupla. Ya yo sé que es una tupla porque yo declaré la tupla. Sé el tipo de datos de la tupla. Es un key value de string y number. Y sé qué valor tiene.
Oh, sorpresa. Ahora yo no sé cómo acceder al valor de una tupla. Tan sencillo. Yo voy a Google y le digo how to access tupla element. Pero si tú te fijas, tupla es un tipo de datos de un lenguaje de programación. Hay muchos lenguajes de programación que tienen este mismo concepto. Lo tiene JavaScript, lo tiene TypeScript, lo tiene Python, lo tiene C Sharp. Entonces, si yo lo dejo así, oh sorpresa, me va a aparecer mucha información a algo que yo no estoy buscando. Entonces, ¿qué me falta en la búsqueda? El apellido. En TypeScript. Y si tú te fijas, aparecen muchas páginas que tienen esa información. Entonces, recomendación número 1, identificar cuál es el error que usted tiene antes de tú hacer preguntas. Porque fácilmente, si tú no entiendes cuál es tu problema, cuando tú me preguntes, ya sea a mí o sea al buscador, yo puedo entender una cosa que fácilmente no es el error que tú estás buscando y te llevo a otra cosa. Entonces, deja ver si aparece la documentación. Vámonos con la vieja confiable. Por experiencia, yo sé que la gente de W3 School son durísimos. Esto fácilmente por mejor posicionamiento aparecen primero, pero yo por experiencia, mira, tenemos la gente de W3 School y tenemos, bueno, la misma gente de Playground también, que es la misma página que yo estoy haciendo. Tienen una documentación donde te dice, no, mira, estas son las tuplas, así que tú la manejas, así que tú accedes al valor, que es la posición vainita, que si yo qué, y aquí está todo el error. Tupla 2, qué sé yo qué, bla bla bla. No me convence, volvemos para atrás, vamos a la gente de W3 School y seguimos viendo. Mira, los tipos array son una tupla, te da información. Por lo regular, vamos a comparar. ¿Cómo acceder? Mira, mi router de Claro. ¿Sí, Jackson? Una observación para que los muchachos sepan, a veces tú como programador sabes muchas formas de hacer las cosas, a veces tú te confundes y lo más probable es que tú tengas que googlear para tú refrescar esa memoria de nuevo. Lo importante es tú saber qué tú necesitas para así tú poder buscarlo y poder ver, por ejemplo, un ejemplo de código, porque son tantas cosas que por más que ustedes quieran, es imposible almacenarlo así de manera clara. Entonces, eso es normal, usted poder googlear cuando usted no se acuerde de algo, para que no lo vean como algo que usted tiene que aprendérselo de memoria. Si usted conoce el concepto, ya con ese concepto ya hay muchos ejemplos que usted puede buscar para así refrescar ese conocimiento. Exacto. Entonces, yo estoy viendo aquí, ahora tupla, no sé yo qué. Pero mira, según la documentación, si yo hago esto, y lo corro, funciona, cuando le dé la gana. Pero es que la tupla es un arreglo normal. Entonces, ya yo sé, ya yo respondí mi pregunta. Según la documentación, para yo acceder a la tupla, es un string, es como si fuera un arreglo. Entonces, yo vengo aquí y pruebo lo que voy a probar. Este es el mío, que no es un string. Yo iba bien, lo que me faltó fue esto. Y ya, si yo agarro, ¿dónde está? Me quedé en saludar. Vamos a pasar esto para acá. Porque, en verdad, yo no le he dado... ¿dónde está el run de esto? Run. Ya yo sé cómo hacer una tupla. Porque yo me documenté. Entonces, esa es la observación que le quería hacer. Cuando ustedes tengan un error, no es que no lo pregunten, pero a veces son cosas tan sencillas que usted lo busque en internet y quizás te va a aparecer W3 School, que te va a dar una información más detallada con ejemplos.
y te puede responder incluso hasta más rápido de lo que nosotros vamos a responder dependiendo la situación. Solamente le quería hacer esa observación. Tú dices, coño, pero es un error sencillo lo que tú estás buscando, pero acuérdense que más adelante vamos a tener aplicaciones más complejas y lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el error. Una vez yo identifique el error, ya yo sé lo que yo voy a preguntar. No, mira, yo estoy haciendo esto, tengo una tupla de este dato, porque la tupla tiene un string aquí, yo traté de pasarle el string de hola, pero no me está dando el valor. ¿Por qué no me está dando el valor? No, mira, es porque tú accedes aquí por posicionamiento. ¿Por qué? Otra cosa, otro dato, para los que, refrescando, para los que no fueron a la clase y los que fueron, recuérdense que los arreglos en los lenguajes de programación o las iteraciones, por lo regular, en los lenguajes de programación, son en base 0. Dígase, de index 0. O sea que la primera posición comienza desde 0. El lenguaje natural, uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, n. En los lenguajes de programación se comienza desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir que si yo al arreglo aquí digo que quiero acceder a la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo hago esto, que es la posición número 6, cuando yo lo corro, me va a dar un define. ¿Qué es un define? Mira, ve, eso es un buen ejemplo para diferenciar lo que es null de un define. A este arreglo yo le di un valor abierto, o sea, no tiene un dato fijo, o sea, que puede crecer hasta a donde él quiera. Como dije, comienzan en base a la posición 0, no como uno cuenta de uno en uno. El lenguaje de programación comienza de 0. Yo quería acceder a este valor, que es el valor número, porque no sé qué es lo que tiene número. Yo, como programador novato, ¿qué yo hice? Mira, esa es la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perdón, la posición 6. Fui aquí y quise imprimir la posición 6. ¿Qué pasa? La posición 6 no existe. Entonces, ven acá, ¿por qué que tú defines si yo estoy contando? Me acordé que los lenguajes de programación comienzan en 0. Cuento 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La posición 6 todavía no está definida, aunque el arreglo, al ser un arreglo abierto, funcione, él todavía en memoria, él tiene esta variable. Pero para la posición 6 todavía no está definido cuál es su valor. Y por eso te dice que es un define. Ya cuando tú eres más experto, te dice, ya yo sé, es que todavía esa posición no existe. O se puede dar el caso de que yo lo tenga hasta 5 posiciones. ¿Puedo hacer eso? El sign. Yo no puedo. Mira, a ver. Esto es otra cosa. Fix array in TypeScript. Yo no me acordaba de esto. Para mí, esto es Ichal. Ok. Me dice a mí que si yo voy a hacer esto, pero es una tupla ya. No, hombre. No, hombre. ¿Qué ángulo de este? Ok, aquí son tuplas. A ver. Aprendí algo hoy con ustedes. La diferencia entre un array y una tupla en TypeScript es los tipos de datos que tú vas a acceder. Entonces, si yo agarro y hago esto aquí, que era lo que yo quería hacer, y pongo 18, me da error. Está bien. Ve, aprende algo con ustedes. La diferencia, para los que no entendieron, porque yo ahora tuve un momento de epifanía. La diferencia, otra diferencia, entre un arreglo y una tupla en TypeScript es que es lo mismo, o sea, son arreglos.
Lo único que esto es un arreglo abierto, o sea, aquí yo puedo seguir metiéndole tanto número como me dé mi gana y él no me da ningún error. Pero aquí a una tupla, que es un arreglo con heteroides, como yo le especifiqué el máximo de valores que puede tener, en este caso van a ser 2, y qué tipo de datos puede tener. O sea, el primer valor va a ser un string y el segundo va a ser un número. Si yo hago esto, me dice que no se puede porque a este tipo de datos que yo quiero hacer, este es un tipo de dato nuevo, que es string número número, no le puedo asignar al tipo de datos string número. ¿Entendieron o no entendieron? No entendieron. Olviden eso, lo vemos más para adelante. Pero sí, si yo agarro entonces y a esto lo dejo como estaba, me da 5, aquí yo lo pongo a 18 y aquí a tupla lo pongo en la posición 3, me dice que no se va a poder porque el máximo de length es de 2 y no de 3. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo quiero acceder a una tupla, al valor de una tupla, que es lo que está en la primera posición, me va a dar 5. Si es en la primera posición, no, en la segunda posición, perdón. Si es 0, que es la primera posición, me va a dar el string o la que está aquí. Lo mismo aplica, .define. Ahora vamos con los valores más complejos, que son personas. Entonces, esto vendría siendo la misma tupla que tenemos aquí. Lo único que a esta tupla uno le asigna propiedades. Esto vendría siendo una semiclase, por así decirlo. Para limpiar el logs. Entonces, para la variable, este es el nombre de la variable. La variable se llama persona. Dentro de persona, yo estoy asignando una propiedad o un acceso que se va a llamar nombre. Y dentro de nombre va a ser de tipo string. No asigno el valor todavía. Tengo edad. Y aquí yo puedo poner también teléfono, que va a ser de tipo string para guardar los vainas. Me dice que es un error porque aquí en la asignación me falta, si se fijan aquí, teléfono, o sea, la propiedad teléfono para esa variable está faltando en la declaración que yo estoy haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tengo que poner a teléfono, tengo que asignarle el valor que yo quiera. En este caso, vacío. Como esto está creciendo mucho ya, vamos a hacerlo así, para ponerlo vaina. Entonces, ¿cómo yo accedo a los tipos a las propiedades de esa variable? Oh, fácil. Aquí, de una persona, si yo imprimo persona completamente, si corremos esto, me va a dar todas las propiedades, que fue lo que pusimos aquí. Tenemos nombre, tenemos la edad y tenemos el teléfono. El teléfono lo dejamos vacío. Si yo solamente quiero acceder a una propiedad en específico, ¿alguno de ustedes tiene una idea? Para ver, a ver qué nivel tienen todavía. Sí, Jennifer. Ver la posición de lo que queremos buscar y empezar a contarle desde 0 y ponerla abajo, ¿sería? En este caso tú quieres el nombre, ¿verdad? Sí. Entonces comenzamos desde 0. En este caso, nombre en la primera posición es 0. Ajá. Tú dices hacer eso. Eso es lo que tú dices que quieres hacer, ¿verdad? Sí. Ok. La lógica de pensamiento fue bien, pero a diferencia de esto no es un arreglo, tú no puedes acceder de esa forma. ¿Por qué? Porque esa propiedad, la propiedad 0, no existe para este caso,
Otra cosa que tú puedes hacer, o sea, tú lees el mensaje, lo que te está diciendo en inglés es que la propiedad cero no existe para ese tipo y te dice cuál es el tipo que está definido. Ah, pero me está diciendo que nombre está definido. Ah, pues yo puedo hacer esto entonces. Perdón. Nombre. Y te dice, ah, no, mira, tú no puedes hacer eso tampoco. Dice, coño, ¿y cómo diablo yo voy a acceder? Para acceder a esos tipos de valores es con punto. Entonces, ya cuando tú tienes la variable, que es la que encapsula el valor, cuando tú tienes este tipo de variable, tú primero tienes el nombre de la variable principal y por medio de punto tú accedes a las propiedades. En este caso, el IDE es lo suficientemente inteligente para decirme cuáles son las variables que están dentro de... cuáles son las propiedades, perdón, que están dentro de esa variable. ¿Quedó claro eso? Bien, entonces si yo solamente lo dejo como está, cuando yo corra esto, me va a imprimir toda la información. Si yo solamente quiero algo puntual, dígase el nombre, va a funcionar. Nótese algo, ahora lo vi, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes se fijan aquí, cuando hicimos la definición, esto es JSON. Esto es un formato, más adelante lo vamos a ver. Eso cuando estamos trabajando con Angular. Esto es un formato JSON. ¿Qué significa JSON y todo lo más? Lo vamos a ver. Donde te dice cuál es el nombre. Pero, pregunta de examen para los que están aquí. ¿Qué tipo de dato es nombre? De acuerdo a lo que definimos en la variable aquí. No se maten por responder, una mano a la vez. Carlos parece que tiene problema con el micrófono, dijo que es string. Si ustedes se fijan, como es string, aquí te lo representa entre comillas. ¿Qué tipo de dato es edad? Según lo que definimos en la variable. ¿Veis? No se maten por responder, uno a la vez. Ninguno, nadie. Carlos de nuevo, nombre. Entonces, si ustedes se fijan, aquí no me lo da con comillas. Eso lo hace JSON para nosotros los programadores front-end, porque a veces nos pasan una información en JSON y así, si tú vas a maquetar algo, tú dices, güey, yo necesito que tú hagas una clase o lo que sea que tenga esta estructura. Va a tener un nombre que va a ser con este ejemplo, no necesariamente va a tener ese valor. Va a tener edad, que va a tener este valor, y va a tener teléfono. Eso fue lo único que te dijeron, pero ya cuando tú tienes cierta experiencia, tú leyendo el JSON, tú dices, ah, no, mira, tengo una propiedad nombre, que es Juan, y va a ser de tipo string. ¿Por qué yo sé que va a ser de tipo string? Porque el valor que me están dando está entre comillas. Ah, yo tengo la edad, pero la edad no está entre comillas, es un valor entero. Ya yo sé que siempre va a ser positivo, porque cuando es negativo viene, o sea, cuando los valores son menores a 0, viene con el valor negativo. Ya yo sé que va a ser mayor a 0. Si yo quiero agregar una lógica más adelante, lo hacemos, se lo vemos más adelante, pero ya yo sé que es entero. Y aquí yo tengo el teléfono, que también va a ser string, pero para el ejemplo vino vacío. Eso quiere decir que puede ser opcional o que puede tener valores vacíos. Entonces, se lo estoy dando en cuenta, se lo estoy diciendo ahora para que lo tengan en cuenta, para que más adelante vayan adquiriendo esa experiencia. Entonces, todo claro con el acceso a las propiedades de esta variable. O sea, todo en orden, Jennifer, ¿lo entendiste bien? Ok, pregunta de examen. ¿Cómo yo accedo al teléfono entonces de esa persona? Jennifer. Pone punto y él te va a dar las opciones y tú puedes darle al teléfono y te va a mandar la información. Entonces, si yo corro eso, ¿qué debería de salir en base a lo que tenemos declarado de arriba?
Jennifer. Pensé que era una pregunta general. La información de que tú pusiste en el teléfono. Sí, ¿y qué información yo puse? Tú lo dejaste vacío, solamente pusiste comillas y ya. Ok, entonces según tú, en tu experiencia como programadora front-end hasta ahora, si yo Me hago, cancelan. si yo hago esto y corro, ¿tú crees que va a salir esto que yo puse aquí? Debería de, pero creo que sí. Vamos a ver si es verdad. Oh, wow, efectivamente. Ve, pasaste el examen, tiene 10. Ahora bien, otro tipo de valor. Eso no se vale, tú le estás diciendo. Otro, Oye, no. otro tipo de valor que tenemos son los enum. Los enum nos ayudan mucho. Son bloques de código donde son valores que ya son predeterminados. Son prácticamente parecidos a esta variable que tenemos aquí, pero tú puedes acceder a esa paleta de colores. Tú tienes, mira, este es el enum. Si se fijan, aquí no se utiliza LED, solamente está el enum y la variable cambia de colorcito. Esa es la ventaja de tener ahí, de que tú tienes colores pajarísticos y visualmente ya tú denotas una diferencia entre una variable tipo enum y una variable normal. Ahora bien, tú tienes el enum como tal, viene siendo una clase, por así decirlo, o se declara igual que una clase, donde tú tienes la palabra reservada, enum, cómo se va a llamar el enum en este caso, no la variable, y qué valores van a guardar. Por ejemplo, si tú puedes y tú estás haciendo una aplicación para un equipo de pelota, tú puedes tener una constante, por ejemplo, para la pelota dominicana solamente son 6 equipos. Tú puedes agarrar y hacer esto. Tú tienes la constante cédula, pero en vez de cédula vamos a cambiarla por equipo, ¿verdad? Pero son 6 equipos. Oh, yo soy un duro nombrando variables. Vamos a ponerle equipo 1, que va a ser de tipo string, y ponemos el mejor equipo. Licey, pusiste Licey ahí, déjame ver, no veo. Ponemos el mejor equipo. El que diga algo diferente está quemado y lo saco de la clase. Equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo 5 y equipo 6. O como yo soy demasiado duro, aquí variable 2, variable 3, variable 4, 5 y 6. Tú dices, wow, tenemos 16. Los demás 1. Los demás 2. Oliver está haciendo un programa de deseo. Te estoy dando el ejemplo para que tú veas cuáles son las diferencias y en verdad cuando tú estás programando es así que tú comienzas. Tú tienes que fajarte a tirar tu código. Tú dices, ok, mira, yo tengo estas 6 constantes que va a... Eso no va a variar. O sea, en el país tenemos 6 equipos. Estamos haciendo un programa para la Lidón. Son esos 6 equipos. Yo sé que son stream porque es un nombre que yo voy a guardar, Águila Licey y lo demás. Para esta variable, tú lo lees y tú dices, wow, pero eso está complicado porque eso se puede representar y eso nunca va a cambiar porque son constantes. Pero yo puedo tener un enum aquí, más bacano, y en lugar de yo hacer eso, porque tengo primero que declarar la constante, segundo, tengo que usar la palabra constante primero, segundo, el nombre de la variable que va a tener, al final va a ser un equipo. Pero como son 6 equipos, equipo 1, equipo 2, bla, bla, bla. ¿Qué tipo de datos va a tener? Coño, string. Y el nombre. Tengo que hacer eso 6 veces. Entonces, es mejor yo agarrar y utilizo un enum. Le pongo qué equipo va a ser. Y aquí yo solamente tengo que guardar el equipo. Águila. Licey. Los demás.
aquí la variable, obviamente, tú no puedes tener espacio porque no corre. Eso no funciona aquí. Entonces, los demás. Si ya yo quiero crear, mira, yo voy a crear un equipo. En vez de utilizar un color, vamos a hacer una variable que se va a llamar águilas. Yo voy a hacer las águilas. ¿De qué va a ser las águilas? No, mira, las águilas va a ser de tipo equipo, que es un enum. Pero me está dando un error porque color.verde no pertenece al equipo águila. Son nota importante. Estos dos son un enum. Este es un enum que se llama color. Y esto es un enum que se llama equipo. Aunque sean enum, son enum diferentes. Entonces, si yo a esto le dije que iba a ser una variable enum de este tipo, yo no puedo asignarle otro enum de otro tipo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ponemos aquí equipo, pero verde no pertenece a ninguno de los que tengan en este equipo. Entonces, aquí yo tengo águilas. Entonces, si yo torno esto que está aquí y escribo águilas, corro, está en la posición 0. Wow. Y como yo accedo al string de un enum, está undefined. ¿Ves? Mierda, ¿cómo yo accedo al enum de un string? Al string de un enum. Muy importante. Esto que está aquí. How to get string from enum. ¿En qué lenguaje estamos programando? En TypeScript. Y volvemos. ¿Dónde está la documentación? Aquí. Vemos que el panel tiene enum y tiene el name of. Si tú vienes aquí, este es el enum. Uno Valfor. Ok. Esta otra página se llama Stack Overflow. Ese va a ser su amigo para muchas cosas. Si tú te fijas, aquí está la misma pregunta que yo hice. ¿Cómo yo obtengo el nombre de un número, de un string? Hay varias preguntas, pero cuando ustedes entren a esta página, por lo regular, busquen la pregunta que está marcada como correcta. Si no les convence, busquen también la pregunta que tenga mayor voto. Esto es un foro, que es lo que estábamos hablando anteriormente, donde una comunidad te dice, no, mira, tú tienes este ejemplo y, mira, tú lo que necesitas hacer es esto. Pero yo estaba cerca, no era así. Entonces tú vienes y pruebas. Águilas. En este caso, si se fijan, sample number, ¿qué es el sample number? Viene siendo mi equipo. Entonces yo vengo aquí y pongo equipo, no águilas. Me dice que es un arreglo, ya tengo el arreglo, pero también el sample enum es el mismo sample enum que yo tengo aquí. Entonces viene siendo esto que está aquí. Y comienzo a copiar. Se puede, pero el que yo quiero es de tipo águilas. Y eso me va a dar, si yo lo corro, me va a dar representación en string de eso, que viene siendo esto mismo que está aquí. Si yo hago águilas, me va a dar la posición 0, por lo que vimos, porque aquí solamente le están dando la asignación. Pero si yo agarro y hago esto que está aquí, que es la asignación, lo hago en arreglo y aquí le digo punto, me dice que no puede porque es de tipo equipo, pero aquí yo lo que quiero es el string. ¿Qué es lo que me falta? El equipo.águilas. Y ya, así ya yo sé que yo voy a tener un string y yo sé que va a ser constante con todo eso. Si ya yo quiero, en vez de utilizar águilas, aquí yo utilizo, perdón,
Control C, Control V, me dicen Kakashi, tienen que aprenderse esa Licey, y aquí yo pongo Licey. Viene pregunta de examen, prepárense a ver si están activos. Se me fue, console log, Licey. Está mal escrito, ¿ves? Mi spelling, Licey. Si yo corro, sale Licey. Ahora pregunta de examen, ¿verdad? ¿Esto es una constante? ¿O estos son constantes? Quiere decir que los valores no cambian. ¿Qué pasa? Tenemos esta variable aquí. Déjame ver si lo puedo meter todo en una misma pantalla. Esto. Para que no se pierdan. Tenemos los equipos, ¿verdad? Que es el enum. Tenemos los valores del equipo. Creamos variables solamente para coger la parte string. Tú lo puedes utilizar de esa forma y no hay ningún problema. Más adelante, cuando estemos trabajando con bucle y demás, o con condicionales, lo pueden ver. Lo vamos a ver más adelante, pero para fines de ejercicio, vamos a utilizar el string. ¿Qué sucede? Ya vimos. Si aquí yo cambio Licey, cogido, y esto lo comento. Bien. Pregunta de examen para todito, ¿eh? Sin matarse, levanten la mano como persona civilizada. Esta variable que yo declaré aquí, cuando yo imprima su valor, ¿qué debería de salir en la consola? Repito, tenemos este enum que se llama equipo con estos valores. Aquí creamos una variable que se llama Licey, que es de este tipo string, porque del enum vamos a coger su representación en string. Cuando yo utilizo esta variable, y esta es la asignación donde estoy haciendo aquí, cuando yo uso esta variable para imprimir en pantalla o en consola su valor, ¿qué valor va a tener? Ajá, Carlos. Debería ser escogido. ¿Por qué usted dice que he escogido? Si aquí dice Licey. Porque declaramos que el Licey es igual al el enunciado de equipo escogido. Y si entonces estamos... Sí, Pues sí. eso es lo que yo entiendo. O sea, como estamos imprimiendo el Licey, pero decimos que el Licey es igual a escogido dentro del enum, deberíamos mostrar escogido, que es el valor de la variable. Ok. Entonces, recapitulando de manera visual lo que dijo Carlos, aquí estamos utilizando esta variable que se llama Licey, que declaramos previamente y asignamos su valor en una línea anterior, que es con esta nomenclatura, que es de tipo string, que pertenece a este enum. Y estamos utilizando el valor escogido, y vemos aquí que escogido es este valor y pertenece al enum. En base a esta lógica, asumimos que debería de salir escogido a pesar de que tengamos Licey aquí. Si corremos, eso es efectivamente correcto. Estamos atendiendo, vamos bien. Pero otro ejemplo de que ustedes tienen que nombrar la variable de acuerdo a las cosas que se están haciendo, porque también se pueden confundir. Entonces aquí volvemos a Licey y vemos que sale Licey. Todo bien hasta ahora con los enum y cómo acceder a los valores de un enum. Si tú quieres acceder al valor string de un enum, se hace de esta forma. Si tú quieres la posición solamente, pero tú solamente quieres declarar la variable, bueno, vamos a utilizar la que está arriba. Águilas, y tú solamente quieres su valor, punto águilas. Tengo los demás. Vamos a poner aquí los demás para no.
aquí, que es de tipo equipo. Si tú solamente quieres utilizar la posición, pero tú sabes que eso está dentro de ese equipo, lo que hablábamos anteriormente, las iteraciones siempre comienzan desde 0, 0, 1 y 2. Si tú solamente quieres saber qué es esto y tú no necesitas imprimir en pantalla, tú solamente quieres hacer valores lógicos, por ejemplo, más adelante, si vemos los if, se lo voy a dejar para más adelante. Entonces, quitamos esto de aquí y llamamos aquí console log saludar. Otro tipo de datos, por así decirlo, o otro bloque de código que podemos ver en TypeScript son las funciones. Una función en TypeScript está conformada por varias partes, que es la palabra reservada función, que es lo que te le da paso al bloque de código a saber que todo lo que viene en adelante va a ser una función. El nombre de la función, en este caso la función se llama saludar. ¿Cuáles parámetros recibe? En este caso no recibe ningún parámetro, como podemos ver. Y qué tipo de datos retorna. En este caso no retorna nada, o sea, retorna vacío. Eso significa vacío en español. Y entre llaves tenemos, como vimos en clases anteriores, vendría siendo el bloque de código que pertenece a esta función. Eso quiere decir que todo lo que está dentro de esa función, este es el scope o el alcance de esa función. Si yo agarro aquí, tengo saludar. Si yo creo una variable que se llame nombre, que es de tipo string, y va a ser igual a Oliver, punto y coma. Si yo vengo aquí y en vez de saludar yo llamo nombre, me dice que la variable está siendo utilizada antes de ser asignada. Pero tú dices, güey, yo le estoy asignando el valor. Tú estás loco, míralo ahí, está arriba de ti. Pero no funciona de esa forma porque este bloque de código segmenta, por así decirlo, o aísla todas las variables que yo declare dentro de ella. Si yo la quiero utilizar fuera, no me lo va a permitir. Entonces, si yo agarro y copio esta línea de código y la muevo para acá, sí me lo permite, porque ya él sabe que esta variable está dentro de su scope y funciona. Ahora, si yo hago esto y muevo la variable fuera del método y select nombre, esto no puede redeclarar porque ya está aquí, se utilizan, me lo llevo. ¿Tengo un nombre por ahí arriba? Ah, sí, tengo un nombre. Este era el error. Entonces yo tengo nombre aquí. Nombre funciona aquí adentro. Y también funciona aquí afuera. ¿Quedó claro eso? El tema del scope de las funciones. Pueden preguntar a confianza. ¿Qué no entendieron? Ok. Cualquier cosa, ahí va el video. Sí, Carlos. Eso mismo, pero ya tú lo hiciste. Mi duda era que si, por ejemplo, se declaraba afuera, pues se podía usar la variable en cualquier función que se cree dentro del programa, ¿no? Okay. Entonces, dentro de esta variable, o dentro de este método, perdón, nosotros podemos tener un sinnúmero de código que pertenecen a ese bloque. Yo puedo declarar variables, puedo asignarle valor a la variable, puedo hacer, vamos a ver más adelante, operaciones lógicas, toma de decisiones, lo que sea. En este caso, lo único que vamos a hacer es saludar. Recapitulando,
nombre del método o función, qué valores o parámetros va a recibir y si va a retornar. Siempre por... hay dos formas. Vamos a poner una al lado de la otra. Para que... se asume, esta es la síntesis de la función. Repetimos. Nombre de la función, parámetros que van a recibir, qué tipo de datos retorna y el bloque, y entre llaves, el bloque de código que se va a ejecutar cada vez que se llame a esa función. Hay dos formas, o dos métodos, sí, dos formas de tú declarar una variable con el tema de retorno, declarar una función, y es poniéndole el retorno aquí o simplemente quitando eso. Eso solamente aplica cuando son funciones que no retornan nada. Porque si ustedes se fijan, cuando yo me paro sobre la función, me dice qué tipo de datos retorna. Si tú lo haces de esta forma y no le pones el retorno aquí, él asume que es void. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo agarrar y utilizar una palabra reservada que está en TypeScript, que se llama return, que es lo que va a retornar una función. Y yo puedo decir aquí, utilizar una variable que ya tenemos aquí, y va a decir que retorne número, que se encuentra ahí arriba. Si yo hago esto y leo la función, no sé, o sea, simplemente leyéndola, no sé qué tipo de datos retorna, porque aquí tú no me lo dice. Voy a tener que leer, aquí tú lo ves porque está a simple vista, pero imagínate que tú tengas una función que tú no puedas ver en la pantalla, que tenga que hacer scroll para saber, tengo que pararme ahí y él asume que ahora se retorna un tipo de dato, nombre en este caso, porque aquí yo estoy retornando esta variable y esta variable es de tipo number. Entonces, como es de tipo number, el retorno asume el tipo de dato de la variable y se lo asigna a esto que está aquí, que es la función. ¿Quedó claro? Creo que no. Vamos a recapitular. Recapitulando. Cuando usted tiene una variable y usted no le especifica el tipo de retorno que tiene el método o función, en este caso, él asume el retorno en base a lo que usted ponga. Puede ser una variable, puede ser uno aquí, que siempre va a retornar uno, y él lo asume. Ahora, si yo quiero que retorne algo, un tipo de dato, que es buena práctica para evitar esa confusión, tú le dices qué tipo de dato él va a retornar, y tú le dices, ah, no, mira, él va a retornar un número. Él va a retornar number, un tema de formato aquí. Y aquí yo puedo retornar cualquier número. Puede ser 1, puede ser una variable que yo tenga por ahí arriba, puede ser una operación lógica, lo que sea, pero que concuerde con el tipo de datos que yo estoy retornando. Si yo quito eso de aquí, me va a dar un error porque ahí él te lo dice. La función que fue declarada no es ni undefined, ni vacía, ni retorna any, tiene que retornar un valor. Eso quiere decir que a menos que tú utilices uno de estos tres tipos de datos, dígase undefined, void o any, tú tienes que retornar algo sí o sí. Dígase que tú tienes que retornar un valor. Pero aquí yo no puedo hacer esto, porque el tipo de datos que estoy retornando aquí no concuerda con el que está aquí. Espero que ahora sí hayan entendido. Entonces, ¿cómo llamamos a una función? Simple. Si no tiene parámetro, TypeScript o JavaScript te permite tú solamente llamar a la función y él te dice, ah, mira, es una función que tú estás llamando sin tener que usar paréntesis y tú lo llamas como si fuera una variable. Entonces, si tú lo corres, te va a salir aquí en el logs lo que está dentro de la función, que es saludar. Yo estoy llamando a la función como tal. Él literalmente te imprime la función en formato JSON. Ahora, si yo agarro y llamo a la función, o sea, le ejecuto, ahí
si me imprime hola. En este caso, aquí, como dijo Boy, está retornando, no está retornando nada. Entonces, como dije, una función puede recibir parámetros. Un parámetro puede ser esto, nombre, que es una variable, y se especifica el tipo de dato. Tú puedes tener n cantidad de nombre, apellido, n cantidad de parámetros. Sí, apellido, que va a ser de tipo string también. Ahora, ¿qué pasa? Como esta función o este método recibe parámetros cuando yo lo esté llamando, me dice que que la firma, que es la firma es esto. Esta es la firma de un método. Esto es un concepto que tienen que aprenderse, porque cuando estén trabajando en el día a día, son palabras clave que la gente le va a decir, ¿cuál es la firma del método? La firma del método es eso. ¿Cómo se llama la función y cuáles parámetros reciben? Tú puedes tener una función que se llame igual, pero con una firma diferente. Aquí no te lo permite, porque está duplicado, pero en lenguaje de programación como C#, tú puedes tener una sobrecarga porque él asume que son diferentes, para que lo tengan pendiente. A eso se refiere con la firma. Cuando yo trato de utilizar un método y el método lo estoy llamando y no cumple con la firma, me da error. Entonces volvemos, Oliver, y lo ponemos a cumplir con la firma. Saludar. Si yo lo llamo, control KD, limpiamos la consola, ejecutamos, sigue imprimiendo hola, porque la función como tal, aunque yo le pasé los valores, si ustedes se fijan, esas variables están como gris opaco. Eso es el IDE diciéndote que la variable no está usada. Hay algunos IDE que son lo suficientemente inteligentes que te lo dice arriba. Nombre, entre comillas, que viene siendo tu variable, ha sido declarada, pero su valor como tal nunca la han utilizado. Entonces, ¿cómo yo hago eso? O yo puedo hacer esto. Hola, espacio, y hacemos una concatenación. Vamos a ver ahora lo que es una concatenación. Nombre. Y aquí, sí, bueno, aquí, espacio, más, no, aquí la variable, apellido. Esto que yo estoy haciendo con el string se llama concatenar. Es decir, conectar dos o más variables o una serie de variables. En este caso, yo estoy haciendo un string completo con todo esto. A ese proceso se le llama concatenar. Se utiliza el método o el signo de más en este caso, porque este signo dentro de su clase como tal, en C# se puede ver más profundo, tiene una sobrecarga que donde él, si son dos números que tú tienes entre, si hay dos números a su lado, él lo suma, pero si son string, él concatena. Entonces a esa forma o a ese comportamiento para un signo se le llama sobrecarga. O sea, yo tengo el mismo signo, pero dependiendo el escenario, él va a trabajar de una forma u otra. Entonces, si ahora yo corro esto, me sale el nombre. Coño, saludar no iba aquí. El copy paste, ve. Tienen que tener en cuenta con el copy paste. Ahora sí. Ahora, hola, Oliver Colchino. Hay otra forma más sencilla de hacer esto, de yo no tener que hacer concatenación, que lo vimos en los cursos básicos con Jackson, de JavaScript, que es una forma más sencilla de tú hacer esta representación, y es con comilla simple, que es string interpolation,
donde yo puedo tener esto, hola, Oliver, y aquí, creo que era así, yo puedo poner código, yo puedo tener aquí 5 más 5 y funciona, pero aquí yo uso directamente las variables, nombre, espacio, y otra vez apellido, y puedo entonces hacen lo mismo, pero mi recomendación es que si pueden que traten de evitar la concatenación lo más que se pueda y utilicen string interpolation. La única diferencia es que para el string interpolation se usa, perdón, esta comilla, que no sé cómo se llama. ¿Cómo que se llama, Jackson? Se me olvidó el nombre ayer. Pero sí, Se me olvidó también. Comilla inversa. comilla inversa. Que a diferencia no es comilla simple ni comilla doble. Y si van a utilizar un código, signo de dólar o de peso, y entre corchetes lo que vayan a utilizar. Aquí yo puedo tener una suma o simplemente puedo utilizar variables. Todo en orden hasta ahora. Estamos terminando y todavía no hemos entrado a los bucles. Vimos funciones, vimos acceso a variables, bla, 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 bla. Lo otro, los condicionales y demás, lo vamos a dejar para otra clase, para no, porque hablo mucho fuera de temas de las variables y demás. ¿Sí, Jackson? Nada, para decirle a los chicos que es recomendable entender, aunque claro, no esperamos que lo entiendan todo en un solo día, en 2 horas, pero por lo menos ya ustedes van a tener el concepto ahí sembrado, por lo menos lo están viendo por primera vez. Ya Oliver, cuando entre en temas más profundos, ya con ángulo y cosas así, cualquier Sí, cosa que a él porque se la haya. eso es lo que quería aclarar. O sea, yo le estoy enseñando prácticamente lo mismo que Jackson le enseñó, pero Jackson se lo enseñó propio del lenguaje de JavaScript. Yo le estoy enseñando más o menos lo mismo, propio de TypeScript, porque después ustedes se van a dar cuenta que todo esto que está aquí, ustedes lo pueden hacer del lado del HTML. Tú puedes hacer bucles de HTML, que en lugar de yo imprimir variables, yo puedo imprimir código HTML y se repiten muchas cosas, pero para que tengan el concepto de dónde viene esto, que no es de Angular, sino que viene de TypeScript o de cualquier del lenguaje de programación que estemos trabajando en ese momento, para que cualquier duda o cualquier cosa que vayan a hacer lo tengan claro. Ya en la próxima clase cerramos con los bucles, que fácilmente le doy los bucles junto con Angular y comenzamos a hacer nuestra primera aplicacioncita en Angular. Montamos el ambiente, le enseñamos cómo montar y para ir comenzando a trabajar. Entonces es cuanto, para no excederme, porque como quiera tengo que prepararme para la otra clase de ahorita. Si tienen preguntas hasta ahora, podemos tomar un tiempecito para hablar de las preguntas y nada, eso sería todo. Ok, todo en orden, mi gente. Ya saben, la clase van a estar siendo grabada. Yo sé que abordé mucho tema por las ramas, pero es para que vayan, como le decimos, no se queden solamente con lo que le estamos diciendo aquí. Todos los temas que hemos abordado, que cómo buscar, que cómo esto, con lo que le enseñamos, ustedes prueben. Si tienen alguna duda, vayan haciéndolo desde ahora. Mira, vamos a hablar de condicionales más adelante. Y de los bucles, ustedes pueden ir buscando con la herramienta que les enseñamos siempre. Mira, cómo funcionan los bucles, déjame ir practicando. Está este playground, se lo voy a mandar el link para que ustedes mismos vayan probando y no necesariamente tienen que montar un ambiente para compilar en TypeScript si no necesitan ahora. Entonces, es cuanto, mi gente. Los videos van a estar más tarde en nuestra plataforma de YouTube. Recuerden, tenemos YouTube, está Patreon. Los videos de todas las clases que hemos dado hasta ahora están ahí. Si tienen alguna duda de cualquier tema, ustedes van, lo consultan. Si todavía tienen duda, lo buscan en internet. Si todavía tienen duda, nos pueden preguntar. Y si todavía tienen duda, podemos otra vez retomar alguna sesión puntual y repasamos algo leve y vemos ejemplos de la duda que ustedes tengan. Entonces, señores, es cuanto. Nos vemos en
en la próxima semana, que vendría siendo el próximo domingo, 10 de la mañana. Hablamos. Con Dios. Buenas tardes y provecho para todos. Ok.